Soy hija de excombatientes. Soy hija de padres indígenas campesinos. Soy de la ciudad de Popayán, lugar donde nací 2 meses después de que mis padres dejaran las armas. Casi no recuerdo nada de la infancia. Y sé que mis padres llegaron a la ciudad con una bolsa de basura en la mano derecha y una caja de cartón en la mano izquierda. Nací en la incertidumbre de encarar otra vida lejos de nuestras tierras, tierras por las que un grupo de jóvenes indígenas, entre ellos mis padres, habían luchado. Para mí, este ejercicio de memoria es otro interrogante al álbum familiar, del cual derivan algunas de mis dudas y las preguntas con las que emprendí esta búsqueda. Parte de esta gran pregunta también son las ideas de hombres y mujeres que nos dejan un legado, un camino por recorrer que inicia en las montañas del Cauca. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio para reflexionar sobre el audiovisual en comunidades indígenas. Hoy tenemos a una representante muy importante del Cauca, quien ha tenido experiencia en el área audiovisual, trabajando en particular un documental que, bueno, que trascendió las fronteras y ha permitido hacer una reflexión muy interesante sobre el proceso del Quintín Lame, ¿no es cierto? Aquí le damos la bienvenida a Eliseth Peña, es la directora, investigadora encargada de este documental, nos va a reflexionar sobre él. Entonces, bienvenida, Eliseth. Hola, gracias por la invitación a este espacio y bueno, eh, ya les estaré contando cómo fue el proceso de encontrar la historia de, del último comandante de los Quintines. Vale, bueno, pues arranquemos de una vez con eso que tú nos mencionas, cómo se da ese proceso para entrar en esta historia, qué es lo que te motivó y cómo empezó el proceso de búsqueda, recolección de información y posteriormente la realización. De acuerdo, yo estaba creo que en tercer semestre, estábamos viendo una materia que se llama creación documental. Entonces nos mandaron pues a buscar esas historias, digamos, cotidianas que a veces uno pues tiene en su casa y normalmente uno lo que hace es mirar hacia afuera, ¿no? Casi adentro no. Entonces a mirar con un poco la coyuntura del país, creo que se hacía también o se iniciaban las negociaciones, ¿no? Eh, con, con, la, con las FARC en ese entonces y también, si mal no recuerdo, había también la campaña o mucho la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez, como mano firme, corazón grande. Yo quería hacer como un análisis sobre esto, entonces esa iba a ser primeramente como mi historia. Eh, y bueno, en este, digamos, en ese pensar de qué se cuenta, recordé también algo que me había intrigado a mí mucho en mi infancia y era el álbum familiar. Por una anécdota, pues, que tuve cuando era pequeña o estaba pues en el colegio, nos pidieron llevar una foto, digamos, de la familia, de un hecho que pues bien podía ser un grado, un bautizo, algo así, ¿no? Un evento familiar. Entonces yo me fui al álbum familiar y yo lo que encontré fue pues gente armada, ¿no? Gente armada, pero que no era con los uniformes del ejército o la policía, ¿no? Pero tenían como unos atuendos militares y digamos como unas armas también un poco antiguas. Y esto me causó también como pues mucha intriga porque nosotros no teníamos en el álbum esto de 15 años, ni bautizos, ni grados, sino que esta era mi intriga. Y esto me intrigó, digamos, mucho tiempo hasta que ya un día, digamos, volví como a reflexionar sobre esas historias que a veces buscamos afuera y, y propongo, ¿no? Contar esta historia y bueno, ahí se va hilando, se va haciendo un proceso de investigación casi como de 3 años
donde primero se inicia por una crónica Volver a la Tierra, después ya se pasa al acercamiento con más entrevistas, ya con cámara. Esto nos sirvió también para tener un poco el contexto de, pues, de territorio y también tuve la oportunidad de trabajar con el archivo de la Fundación Sol y Tierra, entonces esto me va dando como ya un referente, digamos, escrito, un referente de testimonio y un referente de archivo audiovisual. Entonces, a partir de estos elementos se empieza como a tejer la historia del documental. Y bueno, cuando ya teníamos más o menos una historia, preguntamos también, ¿no? ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Cómo podemos hacer de este proceso, digamos, algo más largo que solamente un pequeño clip para una materia, ¿no? Para una materia en audiovisual y es así como nos lanzamos a concursar en el FDC, en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y logramos pasar, pues obviamente con leyendo pues los requisitos que se requerían en ese entonces y hacer un pitch, que esto es pues es complicadísimo, pero digamos fue exponer el proyecto como en 7 minutos y contar el porqué de la motivación y la investigación, los referentes que sustentan nuestro proyecto, o sea, que lo hace seguro de que se va a ejecutar. Y bueno, pasamos y ya volvimos a hacer otra vez el acercamiento con los entrevistados, ya a visitas a más territorios y siempre, digamos, con una escaleta en mano, un plan de trabajo que nos permitiera no desdibujar el documental, pero sí tener como en cuenta esos puntos que queríamos trabajar. Entonces, más o menos ese fue como digamos, el proceso metodológico y un poco investigativo en el que se da todo, digamos, ese proceso audiovisual. El otro, digamos, otro proceso que ya corresponde más y que le toca a uno también a las historias, pues que ya vienen de adentro y que tal vez no se quieren trabajar es por eso, porque lo tocan a uno mucho y era también hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje a perdonar pues el pasado y era entender también por qué, digamos, mi padre decide irse a la guerrilla, ¿no? O sea, qué sucedía en el Cauca de los 60s, los 70s y los 80s, más o menos. Y entonces, y cómo eso se conecta con, pues, con la historia actual, ¿no? Como nos habla de un país que ha estado en guerra, nos habla de un territorio, digamos, que es conocido como la cuna de las guerrillas, nos habla también de nosotros como población indígena, ¿no? De nuestros problemas y también cómo nos hemos ido construyendo. Entonces, por ahí pasa ese otro lacito de, de las emociones. Bueno, sin duda alguna, cuando uno realiza una obra de estas características, pareciese que lo estuviera haciendo para el público, explicarles un tema al público, pero en realidad uno siente como si fuera algo muy íntimo, ¿no? Como que si fuera una pregunta muy tuya o hablándole a tu familia, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa construcción personal, ese descubrir, el utilizar el documental para descubrir algo interior, algo familiar? Realizar, digamos, este proceso, alguna vez lo comentaba con un compañero, fue, digamos, como hacer una catarsis, como de algo que está presente, pero de lo que no se habla, ¿no? Y era también entender cómo, pues, a nosotros los hijos nos marca ese conflicto, ¿no? Ese, digamos, ese ser también hijos de exguerrilleros. Entonces, y de paso era entender a mis padres, pero también era que mi padre perdonara, ¿no? Que no era culpable de ese pasado, digamos, o de eso que él le tocó vivir y que él después decide afrontarlo, digamos, también en una lucha que no es para él mismo. Entonces, al principio sí era como algo, como un trabajo más de los dos. Primero, pues intentando como no lastimarnos ninguno de los dos, ¿no? En ese proceso. Y en lo último que uno piensa a veces es en el espectador, ¿no? Yo creo que ahí está más también el compañero, los compañeros que hacen cámara y que más o menos han estado acompañando todo el proceso, como que un poco haciendo ese apoyo, ¿no? Como, porque uno como director también pues, y todavía cuando la historia lo toca a uno se involucra más y se olvida, ¿no? Como que hay una cámara o que nos están grabando. Entonces,
Fue, digamos, un trabajo así ya en equipo para grabar, digamos, eso que llamarían el momento documental, ¿no? Y es donde ocurren estas cosas íntimas que quizás, digamos, como uno no está manejando la cámara, podría obviarlas, pero pues los otros compañeros están, son estos, digamos, estos momentos los que realmente cuentan y más o menos, digamos, que uno los tiene previstos. A veces sucede, a veces no se dan como uno quisiera, ¿no? Y eso pues también es válido en la historia. Pero en este caso, digamos, teníamos como un poco de o sabíamos que al llegar, digamos, a la tierra donde está mi papá en Caldono, iban a suceder como ciertas cosas, ¿no? Sabíamos eso, pero no sabíamos, digamos, las reacciones, cómo íbamos a actuar. Pues no actuar, sino en el momento en el que uno se expresa cuál iba a ser ese gesto, ¿no? Entonces, digamos que son esos gestos los que se terminaron grabando, ¿no? Es eso eh, lo que él va a decir ahí que termina siendo ese momento documental. Obviamente nosotros sabíamos que al llevarlo en ese viaje pues se iban a evocar muchas cosas, ¿no? Y hasta ahí, pero no sabíamos cómo iban a ser esas reacciones. Entonces, digamos que eso pues se piensa, digamos, no se calcula un poco, solamente se piensa, se sabe que puede ocurrir, pero ya digamos cuando estamos viviendo realmente el hecho es que podemos decir, bueno, esto entra a ser momento documental, o a veces es tan rápido que pues no estaban como los equipos y bueno, queda ahí, queda, queda más para nosotros los que estábamos haciendo la historia, ¿no? Más o menos es esto, pero creo que sí tiene que haber, digamos, un trabajo ahí en conjunto porque a veces cuando estás muy involucrado en la historia, pues tiendes a olvidar que estás haciendo una historia que quieres contar para otros, pero en ese instante sientes que estás trabajando es más algo interno, o sea, algo muy íntimo, entonces no estás pensando en los otros. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu mirada al respecto de lo indígena en el audiovisual? Es decir, muchas veces se trabaja con comunidades por lo exótico, por eh, lo que desde antropología se le dice el buen salvaje, ¿no? Como, por un lado, mirando a las comunidades como exóticos, como los diferentes, como los, eh, no sé, los guerreros milenarios, etcétera, ¿no? De alguna forma una mirada condescendiente, pero tú tienes una mirada desde adentro, una mirada compartiendo con lo comunitario, con el convivir, no una mirada externa. ¿Tú consideras que esa mirada que se tiene del indígena, del audiovisual indígena, de algún modo va en contravía de lo que las propias comunidades indígenas están haciendo en términos audiovisuales? Mm, pues yo creo que voy a responder más desde lo interno, ¿no? Realmente cuando tú estás haciendo estas historias, no estás mirando, es como la fuerza que tiene esa historia, ¿no? O sea, qué te quiere decir? Y a veces no necesariamente son esas voces representativas, ¿no? No es la voz del líder, no es la voz del vocero, digamos, de quien manda en la comunidad, ¿no? O quien más se hace notar o es más visible, sino que a veces esas historias vienen de la gente que no es tan visible, ¿no? Y que su lenguaje no es tan, digamos, tan elaborado, sino que, o sea, tienen otra esencia, ¿no? Que era más o menos lo que me daba cuenta yo en 50 años CRIC, ¿no? Que están, digamos, las voces de todas las personas que han hecho parte de esa gran construcción del CRIC, pero en últimas, el relato que para mí terminaba siendo importante era la de esos mayores, eh, ya muy mayores, que no habían sido ni siquiera líderes y que te resumían la historia básicamente del CRIC, ¿no? Nosotros queríamos tierra porque necesitábamos tierra para vivir, para dejarle a nuestros hijos. Bueno, siente uno que hay mucho por conversar con Elisette, pero la idea era tener algo muy puntual, escuchar tu voz. Entonces yo, Elisette, solo tengo palabras de agradecimiento. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Y bueno, esperamos seguir la conversa en una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias por este espacio y bueno, que tengan un buen resto de día o de semana. Vale, pues muchas gracias por esta invitación.